Muy buenas a todos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Hoy abrimos un nuevo melón, se viene una serie que para mí ha sido reveladora en los últimos meses. Vamos a hablar de la sociedad y de las influencias que los demás ejercen sobre nosotros, de cómo nos programamos con estas influencias. ¿Nos potencian o nos limitan? Y es que no podemos entendernos ni conocernos a nosotros mismos sin entender cómo ha sido y cómo es nuestro entorno y nuestras relaciones. La primera pregunta a hacerse es: Andrés, ¿por qué mierda me hablas de esto? Esta pregunta la responderé a lo largo de esta serie. Simplemente es que hay algo en nuestras relaciones, en lo que nos ha creado o nos ha conformado a lo largo de toda nuestra vida, de cómo hemos ido creciendo en los diferentes grupos, que ha generado que seamos como somos, ¿vale? Entonces, realmente siempre hablo de lo emocional, de lo mental, ¿no? Y me he dado cuenta que en la base de ese funcionar a nivel mental y emocional están estas relaciones, estos grupos o estas influencias que no hemos tenido. Y la segunda pregunta es: ¿por qué me he llegado a interesar por esto? Pues bien, realmente llevo muchos años acumulando información y realmente este podcast es el resultado de muchos pensamientos, de mucha necesidad de poder agrupar esta información y poder expresarla, ¿no? Entonces, el podcast, escribir los guiones y todo este trabajo está suponiendo mucha investigación, repasar temas, volver a leer y a remirar vídeos pasados. Y con toda esta información de año a año, lo que consigues también es afrontar con otra mirada los nuevos eventos que te propone la vida, ¿sí? Y de esta forma lo que pasa es que los conceptos empiezan a aposentarse. Ahora que estoy escribiendo, realmente cuando estaba hablando de lo emocional, lo mental y estaba repasando clases sobre terapia sistémica que nos daban en PNI, me encontré o hice como un pequeño clic, ¿no? Aquello que dices eureka, y dije: esto es súper interesante, es decir, esto hay que desarrollarlo y entender un poquito estas relaciones sociales en la base de lo mental y de lo emocional. Para mí es algo bastante interesante. Yo entendía la esfera mental y la esfera emocional como una parte del ser humano, y dándole muchas vueltas en la base de esa construcción, de estas reacciones emocionales y de todo ese procesado mental del que os hablé, ¿no? De cómo pensamos, cómo repetimos ideas, cómo vienen automáticamente ciertas historias a nuestra cabeza. Todo esto tiene una programación en nuestra base que se basa en esta interacción social. Esto, dicho así, cuesta, y a mí me ha costado entenderlo siempre, ¿no? A nivel de conceptos filosóficos o de un poquito lo que hay en las bases de la sociedad y de cómo es nuestro modelo de salud, nos basamos mucho en el modelo biopsicosocial, o al menos es algo que se oye mucho. Y un poco os voy a hablar de ello en esta serie, ¿no? Pero esta parte social de este modelo, ¿a qué se refiere concretamente? Cuando hablamos de sociedad, de las relaciones entre lo social y la salud, no sé. Se dice que somos seres ultrasociales, que el desarrollo del ser humano y la hegemonía humana es por nuestra capacidad colaborativa, es decir, por cómo somos en sociedad, más que por nuestras posibilidades o lo que somos capaces a nivel individual. Hay un dato súper interesante, y es que si nos lo planteamos, en el momento en que nacemos, si no tenemos unos cuidadores o si no hay una sociedad que nos apoye, no duramos ni 48 horas vivos. Es decir, necesitamos estas relaciones sociales casi más que los alimentos. Es más, no podemos abastecernos de alimentos si no tenemos unos cuidadores en los primeros años de vida. Otra cosa es que los niños, por ejemplo, buscan más el cariño de forma continua que la comida. Hay investigaciones muy interesantes a este respecto. En la naturaleza, como ya he dicho antes, no somos ni los más fuertes ni los más resistentes. Somos los que más colaboramos. Nuestro desarrollo cerebral, el hecho de que partes de nuestro encéfalo se hayan desarrollado en una dirección, se debe en parte a esta
razón a esta necesidad social. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es un componente claro. Si no hubiese una necesidad de, por ejemplo, quejarnos, no hablaríamos. Pensar en lo que una persona puede llegar a hacer por encajar en la sociedad, o cómo el exilio o el apartar a alguien de la sociedad es uno de los peores castigos que se le pueden llegar a hacer a un individuo. Entonces quiero hablar de esto porque creo que no acabamos de entender la importancia que tiene este componente social. Para que os hagáis una idea, cualquiera de nosotros puede ser incapaz de reconocer sus emociones, puede ser capaz de no dejarse ir, de no expresar, simplemente por un acuerdo social. No sé si os sonará la frase, los niños no lloran. Pues bien, yo y muchísima gente seguro que no lloramos desde hace años. Hay hombres que nunca lloran. No sé, yo salvo algún caso y en la intimidad no lloro, no expreso, ¿sí? Y así muchísima gente. Y todos tenemos motivos para llorar. Y como este ejemplo hay otros muchos. Imaginaros a este nivel la cantidad de programas impuestos, aprendidos o heredados que podemos llegar a llevar encima. Muchas personas somos capaces de dejar de hacer cosas que nos serían beneficiosas por nuestras cadenas sociales, por aquellas normas que nos atan, por lealtad a la familia, a un grupo social, por una religión, cadenas y normas que en su origen pueden tener una razón de ser, pero que a lo mejor en el contexto actual, en la realidad de un individuo, puede estar generando mucho daño. Os pongo un ejemplo. Es un ejemplo un poco así, pero lo relacionaré con lo que hablaremos en el sistema inmune, ¿no? Pero imaginaros esta creencia que existe de que el entorno en el que estamos tiene que ser completamente aséptico para no enfermar o para que los niños no enfermen. Esto, aparte de ser discutible o no, lo que genera, y yo lo he visto en muchas personas, es un nivel de ansiedad excesivo por la sobreexposición que puede tener él o su bebé a un medio, a un terreno, a un entorno no esterilizado, ¿sí? Posiblemente esa persona se vea sobrecargada por un trabajo excesivo de limpieza o lo que es peor, que someta a todo su entorno a esa obsesión de matar microbios. Entonces, detrás de esta sobrecarga que te autoimpones, lo que hay es una creencia que te puede estar llegando de tu familia, la puedes haber heredado de un amigo o de un profesional de la salud o de otro profesional, o incluso de los medios de comunicación, de la publicidad. Alguien ha instalado un software en tu cabeza que hace que limpies el suelo 2, 3, 4 veces al día. Y como este ejemplo hay muchísimos. Imaginar a alguien que en su colegio es humillado por un compañero por su aspecto físico o por un comportamiento. Esto en esa persona va a generar emociones inicialmente, pero con el tiempo va a generar conductas, adaptaciones, sentimientos, respuestas que pueden resultar en actos dañinos o en pensar en tener una baja autoestima o en no tratarte bien a ti mismo, ¿sí? O incluso hacia los demás, no relacionarte por miedo a que te pueda volver a pasar. Un tema importante es el tiempo. Imaginaros sujetando algo que no pese. Coge una flor, sujétala con el brazo extendido. Lo vas a poder aguantar 1 minuto, lo vas a poder aguantar 1 hora, pero vas a claudicar, ¿no? Esta metáfora lo que nos viene a decir es que una flor, algo que no pesa, sostenido durante meses o años, se convierte en una gran carga. Una pequeña carga que inicialmente es asumible, pero que tarde o temprano va a hacer que petes. Y aquí es donde surge la necesidad de detectar estas cosas. Y desde aquí lo que yo hago es, no trabajo sobre ello porque no soy psicólogo, pero sí que os animo a hacer consciente lo que es inconsciente. Es decir, la propuesta no es, pues voy a tirarme al río con todo, ¿no? Pero si tienes un problema de salud y no consigues salir de él, o si quieres estar, ¿no? Aquí que hablamos mucho de cuidarnos, pues empiezas a hacer ejercicio pero no lo mantienes. Si no eres capaz de comer bien, ve a buscar aquí. Ve a mirar dónde aparecen malas sensaciones, dónde hay cosas que no has acabado de atar, dónde encuentras resentimiento, ira, miedo. Y con el problema ahí, fórmate, busca algún profesional que te ayude para que puedas encontrar ese vacío, el problema que no has solucionado,
aquello que no dejas que salga, que estás tapando, y cuál es el programa que se codificó en su día y que te está amargando la vida. Al tratar el tema de la salud, desde el vitalismo, desde cómo hemos de potenciar las capacidades que tiene el cuerpo para autorregularse, siempre os hablo del sueño, de la alimentación, el ejercicio, la hidratación, las emociones, la gestión del estrés, los pensamientos. Pero la parte social, el componente social, pese a que se le da importancia, creo que es algo que estoy seguro que es algo que yo no llego a trabajar. Incluso te diría que hasta hace unos meses ni me lo planteaba. Sin duda, en los próximos años es algo en lo que me quiero formar, pero a día de hoy en consulta es un tema en el que no puedo trabajar. Lo que sí que puedo hacer es, a través de este canal y a las personas a las que trate, pues exponer esta realidad y informar de que hay psicólogos que trabajan esto. Si me paro a pensar, es que la forma de influir en las emociones y en la actividad mental está condicionada debido a este factor social. Entonces, realmente es entender cómo las relaciones, los sacrificios que hacen las personas, las renuncias a las cosas y las cosas que nos vemos obligados a hacer, el cómo nos han tratado o cuidado, el haber tenido unos padres de una forma u otra. Todo esto es fuente de conflicto emocional, mental y físico, ¿sí? Y esto es súper curioso porque realmente lo podemos entender, ¿no? Que afecta a nivel emocional o a nivel mental, pero a nivel físico también la postura o el cómo una persona configura su cuerpo ante el mundo se ve influenciado también por esto. Un niño tímido, un niño triste, muy posiblemente lo encontraremos con una cifosis dorsal, con una rotación interna de sus miembros, es decir, con las rodillas mirando hacia adentro. Y esto es algo que genera, está demostrado, y esto a nivel biomecánico está clarísimo, cómo esa cifosis y esa rotación de rodilla puede generar dolor o puede generar síntomas. Entonces, como sanitario, la sociedad y cómo el individuo se relaciona con ella es algo que en principio se nos escapa, y lo que es seguro es que nunca nadie en mi formación académica me había hablado de ello o le ha dado la menor importancia. De la parte emocional y mental solemos hablar, pero de las relaciones sociales y su importancia y repercusión en la salud realmente te lo encuentras muy avanzado. O sea, cuando ya estás fuera de la universidad es cuando empiezas a oír hablar de estas cosas. Entonces he decidido también en este capitulillo el definiros un poco lo que es la sociedad, ¿no? ¿Qué dice la RAE de la sociedad? Dan 4 definiciones y nos centraremos en las 3 primeras, que es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo unas normas comunes. La segunda sería una agrupación natural o pactada de personas organizadas para cooperar en la consecución de determinados objetivos. Y la tercera sería la agrupación natural de algunos animales. Es decir, hablamos de conjuntos de personas, normas comunes, un mismo fin, pactos, cooperación. Todo esto conlleva relaciones, jerarquías, desigualdades, posibles conflictos y una serie de normas escritas y no escritas que pueden chocar con la realidad del propio individuo en esa sociedad. Es como aquello de que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, incluso el individuo puede sacrificarse por el grupo. Esto en el cine se ve muchas veces, en situaciones que son llevadas al extremo, pero si lo miras desde un punto de vista individual o de casos que hayamos tenido o que hayas visto, realmente hay mucha gente que sacrifica su salud, su bienestar, por la obligación de cuidar de alguien, pero a límites extremos, ¿no? Entonces, ¿qué motiva esto? Pues esa es una gran pregunta, y de eso os voy a intentar hablar en esta serie. Entonces, seguiré entrando en profundidad en este tema y he preparado una serie de capítulos que os voy a ir hablando. Os voy a hablar del modelo biopsicosocial, de la teoría de sistemas, del entorno social y de cómo curar en sociedad. Y acabaré esta serie con un capitulillo especial que creo que se va a demorar un poco y a lo mejor pierde sentido, pero realmente os querré comentar una película y las películas nunca pasan de moda. Y más esta, que realmente es una peli muy bonita.
Entonces me despido hoy, me despido con esta nueva serie abierta y esperando que os guste y como siempre estoy abierto a comentarios, a propuestas. Me podéis contactar por mis redes sociales en acuadrado83 o en Facebook, que soy Andrés Cuadrado. Podéis contactarme a través de mi página web, hay un formulario de contacto y sobre todo os pediría que si te gusta este podcast, que no te lo guardes para ti, sería algo muy feo. Y realmente creo que hay cosas interesantes y creo que este es un proyecto muy chulo para poder compartir con mucha gente. Y eso os pido, que si os gusta, que lo compartáis en redes sociales, a través de WhatsApp, como quieras y sobre todo en sociedad, con tus allegados, familiares y amigos. Deciros que ha sido un placer y hasta siempre.